Al inicio del año 2015, la Junta disponía de 230 millones de euros disponibles en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. Sin embargo, el presupuesto que constaba en el presupuesto general de la comunidad autónoma era de 371 millones de euros, es decir, 140 millones de euros más que no estaban contemplados en los fondos europeos. Ahí creemos que está la irresponsabilidad. En cuanto al nivel de ejecución del PDR 713, como les he informado antes, está en un 100,8%. En julio de 2015, la ejecución sin nuevos retos era del 84,16%, con lo cual este Ejecutivo, con todo el equipo técnico de la Consejería y el equipo directivo, ha logrado pagar un 16,64% entre el 1 de julio y el 30 de diciembre. El gravísimo hecho de que no se llevara ninguna coordinación ni ningún control sobre el techo de gasto provocó que se comprometiera por encima del gasto permitido. El resultado final ha sido esa ejecución sobre ejecución del 0,8% se ha traducido en el pago de 7.680.000 euros con cargo a fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estos pagos corresponden a partidas que no eran elegibles en el Programa de Desarrollo Rural 14-20 y que, por tanto, nunca podían haber pasado el periodo de transición y tenían que ser pagadas sí o sí a 31 de diciembre de 2015. Aparte de esa sobreejecución de esos 7 millones de euros de fondos propios, 89.863.000 euros han tenido que pasar al régimen de transición, puesto que corresponden a importes que no han podido ser pagados correspondientes al periodo 2007-2013 y que, por tanto, deberá absorber el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Estamos hablando de gastos realizados por el anterior Gobierno que no han podido pagarse en este periodo por falta de presupuesto y que, por supuesto, tendrán que pagarse en el año 2016 con cargo al nuevo Programa de Desarrollo Rural.